con una conferencia del amado hermano también Francisco Verdú, mi hermano sabio, como yo lo llamo también. El título de la conferencia es Análisis de la crisis actual 2020 desde la sincronicidad. El doctor Francisco Verdú pues es médico, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, autor de varias obras y artículos sobre iotromatesis y melotesia, especialista en medicina naturista y terapias complementarias. Pues si quieres, hermano, muchísimas gracias, hermano Francisco Verdú, adelante. Muy bien. No sé si se me ve. Sí, perfectamente. Se te ve muy ¿Sí? bien. Sí. Pues vamos a, en primer lugar, dar las gracias una vez más a toda la hermandad, por supuesto. Tanto la hermandad que nos reunimos todos los años como todos los que forman parte de la hermandad ahora oyéndonos por internet, ¿no? Y voy a hablar de un tema que es bastante interesante y me voy a ayudar con imágenes porque las imágenes ayudan a comprender un poco lo que quiero expresar. Y voy a hablar sobre la crisis actual de este año 2020, pero desde una perspectiva de la sincronicidad. Voy a explicar un poquito de entrada lo que es la sincronicidad y luego voy a poner unos cuantos ejemplos. Quizás existan más ejemplos de sincronicidad que coinciden con esta crisis, pero yo voy a hablar solamente de unos poquitos ejemplos. Vamos a ver si el PowerPoint lo puedo compartir. Vamos a ver. Sí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, perfecto. Perfecto. Bien, pues vamos a ver en primer lugar lo que es la sincronicidad. El concepto de sincronicidad aparece en... Vamos a ver si esto puede desplazarse. Vamos a ver, esto me parece que no. Espérate, a ver. Voy a poner este otro. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver si este funciona. Bien, vamos a ver en primer lugar cuál es la definición de sincronicidad de Jung, que aparece en un libro de él muy importante, que es La interpretación de la naturaleza y de la psique, sincronicidad como un principio de conexión a causal. Como decía Jung, el principio de causalidad, es decir, lo que hace que algo sea la consecuencia de algo anterior, es el nexo entre causa y efecto, o sea, el principio de causalidad. Todos lo comprendemos perfectamente. Haces algo que está mal y luego sufres las consecuencias. El principio de sincronicidad habla de cosas que pueden suceder en el tiempo, que suceden simultáneamente y que tienen un significado. Es decir, que pueden ayudarnos a entender una situación. Él dice que si suponemos que los experimentos de experiencias extrasensoriales, con la telepatía y todo este tipo de cosas, fueran auténticos, podemos concluir que junto a la ley de causa y efecto, en la naturaleza existiría otra ley que es la ley de la sincronicidad. Entonces, esto es la definición un poco de sincronicidad de Jung sacada de su obra, ¿no? Esta ley, Jung la trató incluso con físicos de la talla de Einstein o de Wolfgang Pauli, que son los fundadores de la física cuántica, ¿no? Porque Pauli era paciente de él. Entonces hay un libro publicado con las cartas entre Jung y Pauli donde hablan de esta cuestión, ¿no? Hablan del I Ching, como el libro de adivinación chino coincide muchas veces cuando se utiliza con acontecimientos reales, y entonces también el I Ching expresa la sincronicidad, pero Jung lo establece de la siguiente forma. Establece una cruz, como vemos aquí, donde por una parte estaría la ley de causa y efecto en relación con el espacio y el tiempo, y luego la sincronicidad que estaría por encima del espacio y el tiempo. Es decir, lo vamos a entender un poco más con el
la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, que es un experimento que hicieron Einstein, Podolsky y Rosen en 1935, que consiste sintéticamente, digamos, de una forma muy sencilla, en lanzar una partícula hacia la izquierda y otra hacia la derecha en dos direcciones opuestas, y cuando se ejerce una influencia en una de ellas, la otra la recibe instantáneamente. Es decir, no se ha podido demostrar que exista una diferencia temporal. La perturbación que se realiza en una partícula, la otra es también exactamente en el mismo instante de tiempo, y por lo tanto parece ser que esta experiencia demuestra que ahí la ley de causa y efecto no existe. Y por otra parte parece mágico que tú ejerzas una influencia en una partícula y la otra lo sienta exactamente igual sin necesidad de un nexo de la relación, en base a la relación causa y efecto. Esto quiere decir que cuando dos partículas están entrelazadas, manipulando una de las partículas se puede modificar el estado total. Es decir, que operando sobre una de las partículas se puede modificar el estado de la otra a distancia de manera instantánea. Poco más o menos esto es lo que decían todos estos investigadores. Esta idea es muy antigua. Hace poco di una conferencia sobre los estoicos, que está en internet, y he traído a colación los estoicos porque los estoicos ya trabajaban mucho con esta idea también. Por ejemplo, para los estoicos decían que la noción de lo divino existe en el alma humana y lo probaban por 4 razones. Una, por el presentimiento de las cosas futuras. Otra, por las ventajas que percibimos de la temperatura de los elementos, la fecundidad de la tierra, etcétera, ¿no? Pero también, y a eso es a lo que voy, también lo querían probar por el terror que infunden en el alma los rayos, tempestades, los cometas, por ejemplo, que llamamos estrellas cincinatas, que fueron, que dicen, por ejemplo, los estoicos, que hace poco fueron mensajeras de grandes calamidades en la guerra de Octavio. Tenemos que pensar que la guerra de Octavio supuso, como luego expresaré también, el final de toda la gran civilización egipcia. O sea, coincide con el final de toda una gran civilización, ¿no? Poco más o menos. La cuarta causa, que es la principal, consiste en la homogeneidad del movimiento de las revoluciones del cielo y del sol y de la luna, en la distinción de las estrellas todas, en su utilidad, hermosura, es decir, que también lo relacionaban con ciertas configuraciones planetarias. Esto es lo que decían los estoicos. Cicerón, en De Divinatione, que es un libro muy importante de adivinación del estoico Cicerón, decía que los estoicos admiten que de tal manera se encuentra ordenado el mundo desde el principio que a determinados acontecimientos preceden determinadas señales que suministran tanto las entrañas de las aves, los rayos, los prodigios, los astros, los sueños, las sensaciones proféticas. Dice, los que saben observar estas señales no se engañan fácilmente. Las conjeturas falsas, las interpretaciones erróneas no proceden de la ley natural, sino de la ignorancia del intérprete. Cuando hay un fallo, el que se equivoca es el intérprete, nunca se equivoca la naturaleza. Por lo tanto, si existe un orden supremo en el cosmos, que ya los estoicos lo representaban por el logos, el gran logos, pues de ahí podemos deducir que puedan existir signos o señales que, además de mostrar dicho orden, puedan descubrir el pasado, el presente o el futuro. Esto es lo que dice, por ejemplo, Plotino en las Eneadas, en donde dice que los astros han de ser interpretados más como signos que como causas de los acontecimientos humanos. Esto es muy importante porque no es necesario pensar que los planetas influyan. Entonces yo, por ejemplo, lo que deduzco es que si la interpretación de los signos indican las cosas, está basada en la concepción de un orden cósmico inherente a la creación. Por lo tanto, si lo que hay es una sincronicidad y no hay solamente una ley de causa y efecto, pues entonces es muy importante, ¿no?, que exista esa coincidencia, porque las cosas quiere decir que tendrían una fuerza muy importante en base a la sincronicidad, no solamente a la ley de causa y efecto. Manilio, que era otro estoico, como Cicerón, también habla del significado de los cometas
Y decía lo siguiente, dice, esto es lo que dan a entender con frecuencia los brillantes cometas. Las muertes llegan con sus resplandores, amenazando a la Tierra con piras que arden sin final, ya que el cielo y la propia naturaleza enferman y comparten con los hombres el destino de morir. Estos fuegos anuncian guerra, repentinas perturbaciones y armas empuñadas por causa de engaños ocultos. A veces anuncian disensiones entre ciudadanos y guerras entre parientes. Esto ya lo sabían los estoicos. Y qué casualidad que el 11 de marzo del 2020 la OMS declara una pandemia a nivel mundial. Curiosamente, en esas fechas se hizo visible el cometa Neowise, que apareció en el cielo y se hizo visible por debajo de la Osa Mayor, en la zona norte, desde marzo, cuando arrancó con fuerza la crisis mundial por el COVID-19, hasta agosto. Estuvo visible hasta agosto. Su nombre significa nuevo sabio o nueva sabiduría, lo que coincide curiosamente con el despertar de una gran parte de la población mundial a pesar de la crisis. Una sincronicidad extraordinaria en línea con lo que pensaban los estoicos sobre los planetas. Yo tuve la suerte, gracias a mi familia canaria, a Eva y a toda la familia de allí, de poder verlo directamente. Las fotos que veis aquí las realicé yo en las cañadas del Teide. Podemos ver la Osa Mayor, debajo el cometa, ampliada la imagen a la derecha, y era impresionante porque era como la estrella de Belén, como nos han enseñado y nos han dicho que era realmente la estrella de Belén, ¿no? Eso fue, las fotos las tomé el día 20 de julio del 2020, por la noche, desde las cañadas del Teide, y otra sincronicidad para mí vital es que al día siguiente acabé un libro de casi 500 páginas que acaba de salir, y donde explico también este tipo de cosas y muchas más cosas sobre el origen de la astrología en el Antiguo Egipto. De manera que para mí fue una sincronicidad tremenda, ¿no? Extraordinaria. Y es curioso cómo esta sincronicidad nos anuncia todo lo que está ocurriendo. A partir de agosto, toda esta crisis ya se va aclarando, cada vez más se van resolviendo muchas ideas al respecto, y yo espero que en breve, por lo que voy a seguir diciendo, hayan cambios más positivos. Otra sincronicidad que es muy nombrada en Internet por la astrología y la gente que estudia los acúmulos de planetas y tal, fue la conjunción de 9 planetas en Capricornio, considerando como planeta el nodo sur. Esta conjunción de planetas que tuvo en Capricornio, para entenderla, tenemos que irnos a lo que ocurrió en Egipto cuando se produjo el final de la gran civilización egipcia, donde todos los planetas visibles de la época se conjuntaron, o sea, se juntaron en Escorpio en el año 47 a.C. Ahí vemos las posiciones de los planetas, el Sol en Escorpio, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, todos los planetas visibles se juntaron ahí. Y fue el final prácticamente de la gran civilización egipcia. Curiosamente, el Escorpio es el 8º planeta, ¿no?, de los signos del zodiaco, de los 12 planetas. Y fue Octavio, precisamente, el romano que causó el final. O sea, con la invasión de Octavio de Egipto, pues acabó con la civilización egipcia, en la época de Cleopatra, Marco Antonio, en fin, todo lo que hemos visto en esas películas tan interesantes, ¿no? Aquí vemos los planetas Plutón, Mercurio, el Sol, Saturno, Júpiter y el nodo sur, porque para la astrología hindú el nodo sur es un planeta. 9 prácticamente elementos se juntaron el 9 de enero del 2020. La conjunción se produjo en el área, según mi criterio, de Capricornio, que es China. Aquí vemos el área de Capricornio, que sería China, en gran parte, y es en China donde empezó toda la crisis, casualmente, ¿no? Es de esperar que cuando estos planetas, principalmente Saturno y Júpiter, pasen a Acuario, pues todo esto se vaya aclarando y se vaya resolviendo, lo que ocurrió en Escorpio fue en la franja de Escorpio, que es donde cae Egipto, hace bastantes años, en el año 47 a.C. Por lo tanto, esa conjunción planetaria es muy importante y se deduce de que cuando estos planetas, los lentos, Júpiter y Saturno, vayan saliendo, y sobre todo Plutón, y pasen a Acuario, pues va a ser el preludio de todo este gran cambio de era, de la cual voy a hablar ahora brevemente. ¿Qué sería una era?
Todos estos cambios no son simplemente por la conjunción planetaria de Capricornio, es decir, tiene que haber algo más importante para todo esto que ha sucedido a nivel internacional, a nivel mundial. Y puede que todo eso esté en relación con la precesión de los equinoccios. ¿Qué es la precesión de los equinoccios básicamente? Pues para entenderlo sería como el eje de la Tierra gira como si fuera una peonza y hace un círculo. Ese círculo dura aproximadamente 25.776 años, casi 24.000 años y un poco más, ¿no? Por lo tanto, cada signo del zodíaco recorre el equinoccio de primavera, recorre cada signo del zodíaco en 2.148 años. 2.148 años. Es decir, que cada era dura unos 2.000 y pico años. ¿Qué significa esto? Pues que con el cristianismo, un poquito antes, quizás con los esenios, los estoicos, los esenios, un poquito antes, más con los esenios y con el cristianismo, comenzó la era de Piscis. Ahora estamos acabando la era de Piscis. Es difícil saber si estamos entrando, si hemos salido en la de Acuario. Es difícil, ¿no? Saber exactamente cuándo es el cambio de una era, pero está claro que ya se están viendo signos, ¿no?, del cambio de era. Es de prever que cuando el equinoccio vernal entre en Acuario, pues es cuando realmente estaremos de lleno en plena era de Acuario. Por lo tanto, es otra sincronicidad. Todo esto que está ocurriendo ocurre con un cambio de era muy importante. ¿Y qué es lo que dice la era de Acuario? Pues sería una edad de oro, una edad de conocimiento en la cual la humanidad liberará gradualmente las ataduras, en fin, el amor universal, todo eso está muy bien, como fue el cristianismo, por ejemplo. La ideología cristiana es fabulosa, ¿no? Pero claro, en el cambio de era, los cristianos se los comían los leones en los circos romanos. Eso no hay que olvidarlo también. Por lo tanto, quiere decir que en todo cambio de era, en cada crisis, va a existir algo maravilloso, o sea, un cambio de conciencia extraordinario, pero que puede traer también grandes conflictos a la humanidad. Y eso es lo que tenemos que evitar. Que no caigamos otra vez en los errores de los cambios de era que han habido anteriormente, porque toda crisis trae una parte también conflictiva. La parte maravillosa y humana y de apertura de conciencia, pues es una maravilla, pero lo que tenemos que evitar también es la parte negativa, ¿no?, de todos estos cambios. Y para ir terminando, porque el tiempo va muy deprisa, desgraciadamente, pues voy a hablar de otra coincidencia que no se ha comentado, yo no lo he visto en ningún sitio, pero es muy curioso, que son los ciclos de 11 años de las manchas solares. Y esto nos va a aclarar muchas cosas. Hubo un mínimo de manchas solares en el año 2009-2010 y ha existido otro mínimo de manchas solares en el 2020. Generalmente nos preocupan los máximos de manchas solares, pero los mínimos también son muy importantes. Entonces, ¿qué ocurrió en el año 2009? Pues en el año 2009 se creó una falsa alarma con la gripe A o con la gripe H1N1. Es una situación muy similar a la actual. Estuvimos a punto de caer en lo mismo que hemos caído ahora, porque también se dijo que iban a morir millones de personas, que iba a ser un desastre, y eso fue en el año 2009. ¿Qué ocurrió en el año 2009? En el año 2009 existían dos parámetros para definir una pandemia. El primero era la capacidad infecciosa, es decir, que un germen, un virus, una bacteria, tendría que tener una gran capacidad de infección. Y el segundo criterio era el criterio de mortalidad. Para declarar una pandemia a nivel mundial, tiene que ser algo que cause mucha mortalidad, porque si no, no puede ser una pandemia. ¿Qué ocurrió en el 2009? Se suprimió el segundo criterio de mortalidad y quedó solo la capacidad infecciosa. ¿Qué es lo que ha ocurrido después del 2009? Que quedó solo la capacidad infecciosa. Por lo tanto, 11 años más tarde, en otro mínimo de las manchas solares, aparece el COVID-19, donde se cumple el primer criterio, pero seguramente no se cumpliría el segundo criterio si se hubiera aplicado en el año 2009. O sea, al quitar el segundo criterio, pues una enfermedad simplemente por ser muy contagiosa, pues ya es una pandemia, cuando en realidad hoy en día ya se sabe positivamente y los grandes expertos lo están reconociendo, la mortalidad del COVID es muy similar a la gripe. Entonces, si la gripe no es una pandemia a nivel mundial, pues esta situación tampoco debería de ser una pandemia. Y finalmente, quiero ya para acabar
decir lo que comentaba Jung también en su libro sobre la sincronicidad, que es lo que él llamaba la confusión del nombre. Es algo que estableció un tal Steckel. Entonces, Jung dice que también hay una sincronicidad, una cierta relación, que para los egipcios el nombre era vital, entre el nombre de una persona y las características de ese individuo. El nombre es sagrado. Por ejemplo, un señor que se llama Kleiner y es pequeño. Las dos hermanas Allman, por ejemplo, se casaron con dos hombres mucho mayores que ellas. Por ejemplo, pues Jung significa joven y toda la psicología junguiana está basada en la idea del renacimiento. Adler significa águila y sostiene la voluntad de poder. Es decir, hay una cierta relación, una sincronicidad entre el nombre y lo que esa persona representa, ¿no? Luego forma parte también de las coincidencias significativas. Y lo he traído esto a colación porque resulta que el propio inconsciente a veces influye en el lenguaje con palabras para definir algo a alguien. Así, por ejemplo, con esta nueva enfermedad, que parece ser que ha sustituido a la gripe y que se cree que es producida por un virus, a dicho virus se le denomina un virus quimera. Un virus quimera. ¿Y qué significa la palabra quimera? La palabra quimera significa sueño o ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue, pese a ser muy improbable que se consiga o exista. Por lo tanto, me recuerda a lo que ha dicho el hermano Francisco anteriormente sobre cuando uno se cree que lo está persiguiendo su propia sombra, ¿no? Y ese niño que ve su sombra y sufre ese pánico de ver su sombra, y la sombra en realidad pues no es nada real, es una imagen, algo que no es real. Pues es muy curioso cómo el lenguaje, también sin querer, o sea, los propios científicos le llaman virus quimera. Bueno, un virus quimera es un sueño o ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue, pese a ser muy improbable que se consiga o exista. Eso lo dejo caer ahí como una sincronicidad, que el propio inconsciente a veces hace esas cosas, y nada más. O sea, simplemente pues decir que pueden existir también otras sincronicidades con estos cambios de era. No las he incluido aquí en estas imágenes, pero por ejemplo la resonancia Schumann, el aumento de frecuencia de la resonancia Schumann, que es la frecuencia de la vibración de la Tierra, con la que todo terapeuta conviene que conecte a la hora de tratar a los pacientes cuando hace terapias energéticas, pues que también ha aumentado la frecuencia Schumann. Eso también está en relación con los cambios que estamos observando en esta época tan crítica y tan interesante. Y nada más, he querido hacerlo muy breve porque sé que el tiempo va muy deprisa, y si hay preguntas por parte de los oyentes, pues yo encantado de contestar. Nada más. Bueno, pues muchas gracias, hermano Francisco Verdú. Maravillosa exposición, maravillosa ponencia con muchos datos, mucha información, mucho conocimiento, como siempre. De momento no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta, pero bueno, me ha encantado que hables de la transición de las eras, ¿no? Cómo se mezcla lo antiguo con lo nuevo que viene, ¿no? En esa nueva era dorada que viene, y cómo tenemos que ir desanclándonos de todo lo viejo, de todas esas tradiciones y de todo lo que impide que lo nuevo venga, ¿no? Y que de alguna manera esto que estamos viviendo también viene a poner orden en muchas cosas que estaban pues equivocadas en la humanidad, ¿no? La humanidad tiene que reconocer, y uno de las grandes metas también de este grupo de la hermandad, ¿no? Es ayudar a eso, ¿no? A que dejemos de matarnos en guerras, de que no haya hambre, que no haya ningún niño que se esté muriendo en el mundo, y que no contaminemos y que amemos todo, ¿no? Que cuidemos todo, que sintamos esa hermandad que es todo y que somos todos. Y bueno, creo que por esa sincronicidad de la que tú has hablado, nada ocurre porque sí, todo está dentro de un plan, y creo que hay que ver el bien dentro del mal, hay que ver todo el bien, lo positivo, ¿no? Y creo que esto nos va a ayudar a la humanidad como para avanzar, ¿no? O sea, es un sufrimiento, como bien decía también el hermano Francisco Redondo, pero es un sufrimiento que necesitamos a veces cuando nuestras conductas no son las adecuadas, cuando no todavía estamos actuando en amor. Necesitamos
como un empujoncito, ¿no? Para que nos recuerde la divinidad que somos, la luz que somos, el amor que somos y que lo manifestemos realmente en la materia, en el planeta Tierra. Pues muchísimas gracias, hermano. Agradecidos, te están mandando muchos mensajes de agradecimiento. Los hermanos están ahí escuchándote, han estado muy atentos a todo el PowerPoint. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Francisco.